Buenos días y bienvenidos al programa de entrevistas de France 24. Nuestro invitado de hoy es Vali Nasser, profesor de Relaciones Internacionales y Estudios sobre Medio Oriente en la Universidad Johns Hopkins de Washington. Muchas gracias por estar con nosotros. Debo añadir que usted es uno de los antiguos analistas de su país natal, Irán. Y obviamente vamos a hablar de Irán y de la sorprendente elección del presidente reformista Masoud Pezeshkian. Las elecciones fueron organizadas tras la muerte accidental del presidente Ebrahim Raisi y ganó en la segunda vuelta contra el ultraconservador Saeed Jalili. En primer lugar, se le permitió presentarse y ganó. ¿Hasta qué punto le sorprende esto? Es una gran sorpresa, no tanto que se le haya permitido presentarse, porque creo que el líder supremo y la clase dirigente comprendieron que, a menos que permitieran que una reformista se presentara, iban a tener unas elecciones con una participación muy baja, y no querían eso, porque mostraría la deslegitimización de la República Islámica. Así que le permitieron presentarse, pero pasó a la segunda vuelta. Y la otra sorpresa fue que el candidato, que probablemente era el favorito tanto de la Guardia Revolucionaria como del líder supremo, que es un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria y alcalde de Teherán, Mohammad Bagher Khalifa, no pasó a la segunda vuelta. Así que, en esencia, el líder supremo y la clase dirigente tenían que elegir entre dos candidatos que no querían: el ultraconservador y el reformista, y al final, Pezeshkian se impuso, así que el resultado fue en contra de lo que esperaba el régimen. Pero aún así la participación fue muy baja. Baja participación en la primera vuelta, un poco más en la segunda. ¿Qué le dice eso? Dice que aún queda mucho de las protestas del 2022. Y la baja participación probablemente se debe en gran medida a que las mujeres en particular no participaron. Así que, como usted mencionó, la primera ronda fue aún más baja que la de 2021, donde todos los candidatos eran extremistas conservadores, y en la segunda vuelta fue realmente el miedo de que Jalili ganara, más que la expectativa de reforma, lo que hizo que la gente saliera a votar, porque Jalili argumentó que no quiere hablar con Estados Unidos, que piensa que a Irán le va muy bien bajo las sanciones, que pueden hacer crecer la economía bajo las sanciones, que no tenía planes para hacer frente a la inflación, y estaba diciendo abiertamente cosas como que quería cortar el Internet de Irán del mundo, que quería volver a imponer por la fuerza el yihad a las mujeres, hacerlo cumplir de una manera que no se está haciendo ahora. Todo esto convenció a los iraníes de que, aunque no estén entusiasmados con Pezeshkian, sus vidas podrían empeorar significativamente gobernados por Jalili. Eso explica el aumento del 40% en la participación en la segunda vuelta, pero aún así, solo votó el 50% de los que podían hacerlo, lo que probablemente le preocupe al líder supremo. ¿Fue la expresión de lo que realmente sentían los iraníes o fue algo que el régimen quería y maquinó el resultado? No, creo que realmente querían maquinarla de una forma muy metódica. Ghalibaf ahora sería presidente de Irán, es un conservador más moderno, tiene la confianza del líder supremo, la confianza de la Guardia Revolucionaria, y no pasó a la segunda vuelta. Y si realmente iban a hacer trampa a lo grande, habrían hecho trampa en la tasa de participación. O sea, esto sigue siendo una vergüenza para la República Islámica en ambas rondas. Así que creo que no es el resultado que querían, pero es el resultado con el que pueden vivir. Y de cara al futuro, todo dependerá de cuánto margen tenga Pezeshkian para cumplir lo que prometió durante la campaña. Hablemos un poco de él. ¿Puede decirnos quién es? Es cardiocirujano, además tiene un origen étnico distinto al de la mayoría de los iraníes. ¿Qué le dice eso de él? No es el tipo de reformista que hemos visto en el pasado, como el presidente Khatami o Mir Hossein Mousavi, que lideró el movimiento verde en 2009. No se presentó en una campaña diciendo: estoy aquí para derribar el sistema, voy a hacer que las cosas avancen. Más bien se presentó en una campaña diciendo: voy a conseguir que se hagan cosas en el día a día para ustedes. Voy a intentar levantar las sanciones para que podamos lidiar con la inflación en la economía. Y voy a hacerles la vida más fácil ante estas normas que la República Islámica les impone a las mujeres y a algunos otros asuntos. Su imagen pública también es importante.
Es cardiocirujano, medio azerbaiyano, medio turco, y consiguió atraer a esos grupos étnicos que votaron por él en gran número. Y esa es una de las razones por las que fue elegido. Pero también es percibido como una persona genuinamente piadosa. Es tutor del Corán, se sabe los textos religiosos de memoria, no en el sentido de un ideólogo, sino en el de un musulmán practicante, al estilo de los revolucionarios de la primera generación. Vive humildemente, su esposa fue asesinada hace 30 años junto con su hijo, nunca se volvió a casar, crió a sus propios hijos y se le ve como una persona no corrupta. Y por lo tanto, algo de esto también atrajo a algunos votantes conservadores, que sea muy diferente en términos de su perfil, que no sea como la clase ultracorrupta de las élites que dirigen Irán en conjunto con la Guardia Revolucionaria, que se benefician de las sanciones, que tienen estilos de vida lujosos y tienen sus manos metidas en todo. Así que no es solo cuestión de política, de lo que va a hacer y reformar, sino también de lo que representaba en términos de cuál es el pensamiento de la sociedad iraní sobre estas cuestiones de desigualdad y corrupción. Analicemos las dos cuestiones principales por las que ha abogado. Flexibilizar las reglas sobre el hijab obligatorio y entablar relaciones con Occidente con el objetivo de levantar las sanciones. Sobre lo primero, no salió y dijo: voy a cambiar las leyes para hacer que el hijab obligatorio no sea necesario. Porque eso ni siquiera es de su competencia, depende del parlamento que él no controla, pero realmente les dijo a los votantes: no voy a imponerlo, no voy a convertirlo en mi prioridad como hizo mi predecesor. Lo primero que hizo Raisi cuando llegó al cargo fue soltar a la policía de la moralidad para que se lo impusiera a las mujeres y básicamente dijo: tenemos que reflexionar las cosas para la gente. Tenemos que ser inclusivos, lo cual es un mensaje positivo. En cuanto al levantamiento de las sanciones, fue mucho más directo. Argumentó ante la opinión pública iraní que la razón por la que la economía está fracasando en Irán son las sanciones y que las sanciones no se levantarán a menos que Irán tenga un compromiso diplomático y positivo con Occidente. Por lo que dijo: es mi intención levantar las sanciones y por lo tanto es mi intención resolverlo diplomáticamente. Que es un mensaje muy diferente al del miembro ultraconservador que básicamente estaba diciendo: no quiero dialogar con Occidente, no quiero renunciar a nada y estamos bien con las sanciones. Pero ¿esto puede pasar? Voy a leer la reacción del Departamento de Estado. No tenemos expectativas de que estas elecciones conduzcan a un cambio fundamental en la dirección de Irán. Como el propio candidato ha dicho, la política iraní la establece el líder supremo. No es una muy buena respuesta. No es algo muy bueno y no creo que europeos y estadounidenses hayan reaccionado bien. Esto sigue siendo una oportunidad. Ya los han quemado antes. Bueno, no los quemaron cuando Rouhani fue presidente. Rouhani sí se sentó a la mesa, sí negoció e Irán sí aplicó el acuerdo. Fue Estados Unidos el que se distanció del acuerdo. Y después fue Estados Unidos el que impidió que los europeos continuaran realmente con el acuerdo seriamente. Cuando Rouhani llegó al poder, básicamente siguió la misma estrategia. No vamos a resolverlo todo, pero en lo más importante, que es la cuestión nuclear, estamos dispuestos a entablar un intercambio. ¿Sigue siendo posible, dado que Irán ya ha avanzado en su programa nuclear y dado que en Occidente, especialmente en Washington, las cosas no son muy inciertas? Bueno, es cierto, pero las opciones que tiene Occidente son muy sencillas. O dejan que Irán se vuelva nuclear, o van a la guerra con Irán, o llegan a un acuerdo para detenerlos donde están y tal vez retroceder un poco. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde, pero esas son sus únicas opciones. Es decir, no es que Irán vaya a decir una mañana unilateralmente: vamos a renunciar a este asunto sin un proceso diplomático. Así que Estados Unidos y Europa tienen más posibilidades de al menos tantear el terreno en un frente diplomático con Pezeshkian de las que tendrían si Jalil hubiera llegado a la presidencia o cuando Raisi era presidente. Por lo tanto, el vaso está medio lleno y no medio vacío, y todo se reduce a si los europeos y los estadounidenses se comprometen con Pezeshkian o simplemente lo rechazan, porque si lo hacen, Pezeshkian fracasará. Todavía hay tiempo, el tiempo se está acabando, sobre todo si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. ¿O cree que el hecho de que a Trump le guste negociar no impide un posible acuerdo si hay compromiso real?
Creo que los iraníes, como muchos otros en Medio Oriente, ya están esperando que Donald Trump regrese, o al menos están preparando para esa eventualidad. Por lo tanto, creo que los iraníes, bajo Pezeshkian, están listos para Trump y están listos para Biden. De hecho, el jefe de campaña de Pezeshkian dijo, Trump es un hombre de negocios, nosotros somos hombres de negocios, podemos llegar a un acuerdo. Lo que es esencialmente una señal para decir, no estamos centrados en una sola administración. Por lo tanto, creo que están diciendo, estamos dispuestos a hablar. Ahora vamos a ver si Occidente también está dispuesto a tantear el terreno con ellos. Muy rápidamente, ¿qué hay del impacto regional? Pezeshkian ya le escribió una carta al líder de Hezbollah diciéndole, seguiremos apoyándolos, seguiremos respaldándolos. ¿Espera que haya algún cambio en el Líbano, Yemen u otros lugares? No. Es decir, en primer lugar, esto fue una formalidad que él tiene que hacer para fines internos, etc. La política regional no está en manos del presidente, está en manos de la Guardia Revolucionaria y del líder supremo. Y ahora, en el entorno actual, supongo que la región está en guerra prácticamente y por lo tanto, repito, las cosas pueden cambiar, pero a través de algún tipo de negociación, no a través de que Irán haga algo unilateralmente. Pero creo que las cosas con Irán son extremadamente complicadas. Estados Unidos y Occidente tienen problemas con Irán en tres frentes: en la cuestión nuclear, en la cuestión regional y en Rusia y en Ucrania. Y estas cosas están interconectadas. Pero no va a haber un gran evento diplomático que va a resolver todo esto. Hay que escoger un tema primero y luego construir hacia eso. Y el tema que ha estado y está sobre la mesa por ahora es la cuestión nuclear, que es por donde empezar, que es el punto en el que el presidente de Irán también tiene mucho más que decir, porque siempre que se trata de diplomacia, en última instancia, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que hacer las negociaciones. Vali Nasser, muchas gracias por ser nuestro invitado aquí en France 24 y gracias a todos ustedes por ver este programa. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.